expectativas inciertas y muchas esperanzas. Así fue mi primer contacto con aquel invento que una empresa pequeña trataba de crear. Me llamo Mari Carmen. Yo llegué a Aisin. Aisin llegó a mí. Me ofrecían algo que yo ansiaba encontrar, sin milagros, sin promesas. Solo se trataba de algo digno de probar. En pro de la ciencia tuve que esperar. A veces me parecía demasiado para poder probar esas gafas cuyos resultados no alcanzaba a imaginar. En la espera me trataban de explicar. Son sonidos suaves que no impiden llevar una conversación. Sonidos que no pasan por el oído, sino que van directamente al cerebro y suenan como las olas del mar. Llegó el día y lo probé. Era como me habían explicado, aunque en la realidad no tenía que ver nada con lo imaginado. No es ver, ni tocar, ni oír, ni oler, solo es sentir. Es un sentido añadido para el que no tengo denominación, así que solo puedo definirlo como otra manera de percepción. En palabras de Antonio Quesada, es como aprender otro idioma, no hay que hacer apenas esfuerzo. Yo diría que es una forma de intuición que te lleva a interpretar estímulos externos por medio de una nueva cadena percepción-sensación. Empezamos la experiencia con una simulación por ordenador, donde aparecían formas geométricas que se traducían en pequeños sonidos, un lenguaje sonoro. Tras algunos ensayos lo interpretaba con suma facilidad, como si el ser humano estuviera preparado para interpretar esos estímulos casi de forma natural. Luego probé las gafas reales. Vinieron más formas, objetos en movimiento, espacios abiertos, vacíos y sin elementos, y ahí es donde vino la verdadera utilidad. No es útil percibir un círculo en una pantalla, pero sí es útil percibir un árbol con el que ya no te vas a chocar. Tal vez no se entienda el movimiento de una pelota en la pantalla, pero sí el movimiento de ese coche que pasa por la carretera y que ahora podrás evitar. Quizá parezca menos útil la percepción de la nada, pero seguro que esa percepción en la calle permite evitar el abismo de una zanja sin señalizar. Aun con todo, esto no fue lo mejor. La emoción vino con la comunicación. Fue solo una mano, simplemente una mano, pero que casi me hace llorar. Una palmada en el aire, una mano enlazada sin más, sin buscar, sin tocar, sin pedir, sin analizar. Solo estirar la mano y encontrar la otra que querías tocar. Luego vino un cuerpo. Era un cuerpo conocido, pero hacía años que no era percibido de esa manera. Lo vi. Digo lo vi consciente de mis palabras. Sé que no lo vi, pero desde que mi cuerpo cabía en un vestido de comunión, no había sentido algo tan parecido a la visión. Lo vi. Era mi tío y lo vi. Solo era una forma, una percepción, pero yo entonces sentí que lo vi. Entonces me fui lejos de allí y soñé. Soñé con un futuro en el que ver así. Vería a mi madre, a mi perra, a mi fiel compañera, a mi alma gemela, a mi gente, a la que ahora es mi gente, a la que algún día lo será. No cerré los ojos, pero soñé. Soñé con un día cualquiera, con lluvia o sol, caminando por la calle con mis gafas y reconociendo una forma, una cara, alguien especial. Entonces cambia mi gesto y sonrío. Reconozco a esa persona antes que se dé cuenta de mi presencia y sonrío aún más. Entonces algo cambia en mi percepción. Un movimiento viene hacia mí y en la parte alta de la figura, dos sonidos ascendentes me enseñan unos brazos que se abren,
porque mi persona especial también me ha visto y me quiere abrazar. Me llamo Mari Carmen y quiero volar más lejos aún.